Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de sobreproducción. ¿Por qué el capitalismo siempre está en crisis? ¿Por qué? Pues siempre, o sea, siempre, ahora, siempre. Vamos a ver qué dice este hombre. No, era rarísimo el sueño. Resulta que estaban haciendo una película que narraba mi vida y el personaje principal, o sea yo, y todos los demás personajes estaban interpretados por Eddie Murphy. Con otro maquillaje, obviamente. Sobreproducción. O sea, ¿por qué en el capitalismo, cuando se produce demasiado, se va todo al recontra carajo? En realidad no, pero bueno, vamos a ver lo que dice. ¿Escuchaste alguna vez hablar de crisis de sobreproducción o de superproducción? Sí, una gran mentira. Smithers, ¿por qué no me dijo de la crisis en la bolsa? Bueno, fue 25 años antes de que yo naciera, señor. Si sos muy joven como para acordarte de esto, seguramente te acordarás hace unos meses cuando hicimos el video del precio negativo del petróleo, cuando se acumuló tanto petróleo que su precio cayó efectivamente a negativo. ¿O habrás visto alguna vez cuando las empresas deciden destruir sus propios productos antes que bajarles el precio o simplemente producir menos? Ya, y para nada eso es incentivo estatal, por tema de subvenciones, por tema de desajustes de precios, nada. 1 millón me faltan por tirar. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué pasa esto. ¿Qué pensaría cualquiera? Que si se produjo mucho de cierta cosa y esa cosa es muy necesitada por mucha gente, entonces ya está, se resolvieron todos nuestros problemas y todo el mundo contento. Sí. No, no pasa eso. Yo lo siento, pero sí. Si lo que se produce es lo que la gente necesita, entonces sí que pasa esto. Aunque parezca lo más razonable, esto no ocurre así, porque el capitalismo es un sistema irracional, es una forma irracional de organizar la sociedad y De hecho, es el más racional de todo, el más racional que canaliza las decisiones personales de cada uno. La planificación central está tan descontextualizada de las necesidades de la gente que ese sí que está en quiebra perpetua y no funciona a lo más mínimo. la producción. Veamos por qué. En el capitalismo, la producción no está determinada por la demanda directa, como podrían ser encargos o necesidades individuales. Está determinado por la esperanza, por lo que se presupone que se va a demandar. Está determinado por la necesidad de producir lo más posible con una determinada cantidad de capital, con una... No, para nada. O sea, está simplemente se intentan las personas intentan ajustar a las necesidades de las personas. O sea, se intenta prever cómo se va a comportar el mercado y entonces cuánta necesidad va a haber. Y eso se hace de forma descentralizada. En el comunismo, o sea, en el socialismo también. En el socialismo lo que pasa es que sería el planificador quien a priori diría, bueno, pues creo que va a hacer falta tanto, creo que las personas van a demandar esto, va a haber tanta hambre de esto, va a necesitarse esto. Y entonces es una persona que dice, bueno, pues en estos próximos años va a haber estas necesidades. Y luego puede haberlas o no. Más bien, no. La gente, no. Lo que pasa en el mercado es al revés. El mercado es de abajo arriba. Es una organización de abajo hacia arriba. La gente tiene necesidades, igual que en el socialismo, pero son muchísimos gestores quienes están ofreciendo servicios y productos. Unos mejor y otros peor. Los que lo hacen peor quiebran, los que lo hacen mejor crecen. Entonces se va ajustando cada vez más a las necesidades de las personas. Lo que pasa es que las necesidades son cambiantes y por lo tanto siempre está en proceso de cambio todo esto. una determinada inversión. Lo que pasa, y además los ajustes son mucho más rápidos en el capitalismo, porque en el momento en que, yo qué sé, se pone de moda algo, pues es muy fácil de forma descentralizada poner ofrecer eso. O en el momento en que un restaurante hace una comida muy rica, pues otros le imitan. Pero en el socialismo no, en el socialismo que tienes que hacer, pues un informe, luego tienes que tu supervisor verlo, luego otro no sé qué, luego no sé cuántos. Y vamos, que acaba siendo un chiste. Y por la necesidad de los capitalistas de ocupar la mayor parte posible del mercado, desplazando a sus competidores o sacándolos directamente del mercado. Pero es el consumidor el que limita. No puedes simplemente ofertar todo lo que de esto porque el consumidor tiene una capacidad de compra X y esto se sabe. O sea, se sabe cuánto se va a necesitar y se intenta aproximar a esto. Y los que hacen demasiado, los que producen demasiado quiebran y los que producen demasiado poco pues no llegan a esto. Entonces se va ajustando. Pero sin embargo, en el socialismo, si haces un excedente brutal de algo, pues te lo comes y ya está. Y no hay manera, pues se hacen las cosas a grosso modo y entonces o te haces muy poco o haces demasiado. Mercado. En esto va a estar de acuerdo cualquier liberal. Esto funciona así, nadie lo puede negar. A alguna Bueno, pues te lo acabo de negar a base de bien. gente le podrá parecer que está mal, a otra que está bien, pero esto verdaderamente es así y está a la vista de cualquiera. Pero si bien el consumo está determinado por la producción, o sea, no se puede consumir más de lo que se produjo, sí se puede producir más allá de los niveles de consumo. Y de hecho es lo que se hace, porque el capitalista que reduzca su producción va a perder en el mercado y en la competencia frente a sus competidores. No, si te estás aproximando mejor. Si tú estás teniendo demasiado excedente, estás haciendo mal. Tu empresa lo está haciendo mal. Una persona que produzca menos y entonces los costes de producción sean inferiores, se estará ajustando más y podrá vender más barato. Es así de simple. Como el capitalista necesita para permanecer en el mercado y para ser competitivo, seguir produciendo y seguir expandiendo su capital, No, pero ¿por qué seguir expandiendo?
O sea, imaginaos que mi canal no crece, se queda bueno, que se queda así, sin más. Pues puedo seguir. ¿Por qué tiene que crecer? O sea, sigo viviendo pues igual. Tú no quiebras en el momento de no crecer. Quiebras cuando reduces y cuando te vas, pero mantenerte está bien. Se va a producir un acopio de mercancías. Porque además, no solamente no puede dejar de producir, incluso si se sobrepasó la demanda, Claro que puede, pero ¿por qué no iba a poder? Es ridículo. sino que ninguno de los capitalistas de esa misma rama va a poder dejar de hacerlo. ¿Por qué no? Pero si hay industrias que tienen parte, yo qué sé, en la industria eléctrica no están puestos todos generadores a la vez. Hay algunos que están de reserva, por si acaso, no sé qué. No todos los almacenes están a rebosar. Hay algunos que, pues, es que de verdad me parece ridículo. Esta gente, los marxistas, no se han fijado jamás en cómo funciona una empresa o un negocio. Porque ninguno va a querer dejar de ser competitivo. Pero si eres más competitivo produciendo lo que necesitas y no más. O sea, producir en excedente no es competitivo. Es ridículo esto. Descuida, Homero. No es nada malo, algo de sana competencia. Y además, la presión de la propia competencia obliga siempre al perfeccionamiento técnico, o sea, a poder producir cada vez más. Esto Más o de una calidad mejor. exige que el mercado crezca permanentemente. No, que se ajuste a otras cosas. O sea, en el momento en que, por ejemplo, aparecen en las bombillas, pues los fabricantes de velas tienen que reducir producción. Sí, la acaban reduciendo y no pasa nada. Es ridículo esto. Pero cuando el mercado no puede crecer a la velocidad a la que crece la producción, sucede esto. Hay más mercancías que las que se pueden consumir. Niños, muchas golosinas para desayunar. Entonces regalen a los niños pobres. Ojo con esto. Hay más mercancías que las que se pueden consumir, no que las que se necesitan. Se pueden necesitar muchísimo, pueden necesitarlas mucha gente y de manera muy intensa. Que no se puedan consumir significa que la gente no las pueda comprar, aunque las necesite mucho. Entonces estás cayendo en una contradicción. Si se está produciendo mucho, el precio tiende a la baja. Por lo tanto, sería mucho más asequible. Por lo tanto, es que es ridículo esto. Aunque sean alimentos, medicamentos, combustibles, cosas sin las cuales no se puede vivir. ¿Qué tenemos hasta ahora entonces? Una lógica según la cual en un mundo donde muchísima gente necesita muchísimas cosas, la producción de las cosas no está orientada por las necesidades de la humanidad. Sí, de hecho, sí. O sea, el capitalismo es la forma más efectiva de forma descentralizada, ofrecer, básicamente por eso, porque hay tantos agentes que se pueden gestionar muy rápido. En el monopolio socialista, pues es que funciona pues eso como un monopolio, por lo tanto es súper torpe. Vamos a ver. Bueno, no sé si seguir con esto, porque es que quiero explicar por qué está equivocado, pero no sé si... Sino por la necesidad de las empresas de poder generar una ganancia para ellas mismas. Pero es que la ganancia para ellas mismas está en satisfacer las necesidades de las personas. Este tío no entiende cómo funciona una empresa. Yo no gano dinero haciendo vídeos, sin más. O sea, si yo me pongo delante de la cámara y simplemente la enciendo, la apago, la enciendo, la apago, la enciendo, la apago y saco así 50 vídeos, nadie los va a ver. O sea, yo consigo dinero haciendo vídeos que la gente quiera ver, satisfaciendo las necesidades de las personas. Y así funcionan todas las empresas. En el momento que una empresa produce algo que nadie necesita, no sigue produciendo, cambia y ya está. Y si no, quiebra. Pero es que hay unas que cambian, otras que quiebran. O sea, hay unas que cambian y otras que no quieren cambiar. Por ejemplo, Kodak. Había unas, por ejemplo, cuando salió la fotografía digital, pues hubo empresas que no eran ni de fotografía que empezaron a hacer cámaras, como por ejemplo Sony, Samsung y cosas así. Pues se pusieron a hacer cámaras. Kodak siguió con lo suyo, no cambió. Pues nada, se fue a la ruina. Ya está. Pero ni crisis ni nada. Simplemente pues unas empresas sustituyen a otras. Ya está. Las que mejor se adaptan. Es que es ridículo. ¿Se empieza a ver lo irracional de todo esto? A lo que venimos diciendo se suma la caída de la tasa de ganancia. La caída de la... No, es que no es solo... Porque los capitalistas siempre están innovando o tratando de innovar para, teniendo mejor tecnología, poder producir más con menos cantidad de trabajo. Entonces obtener una ganancia extraordinaria con respecto a todos aquellos que no lograron innovar. Pero cuando los avances tecnológicos y las innovaciones se generalizan, entonces caen los precios, porque caen los costos de producción de manera generalizada. Cuando algo cuesta menos producirlo, tiene un menor precio, porque tiene un menor valor. Pero además de bueno, pues perfecto. todo esto aumenta la proporción de capital constante, es decir, maquinaria, tecnología, instalaciones, en relación al capital variable, que es la mano de obra, el trabajo humano. Y esto no solo impide la obtención de ganancia extraordinaria, sino que reduce la ganancia normal. Se ve entonces, es la propia lógica del capitalismo la que dicta que cada cierto tiempo nos hundamos en una crisis hasta la coronilla. No acabas... ¿Y ese salto? ¿Dónde está el...? Pero... Básicamente lo que estás diciendo... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por partes. Porque este salto, esto ha sido, vamos, no ha justificado nada. Es un... pasa esto, y por lo tanto crisis. ¿Cómo? ¿Pero de dónde sales? Vamos a ver. Si tú haces un sistema súper productivo de bienes y servicios,
lo que tienes es muchos bienes y servicios a poco precio. Y la gente puede comprar muchos bienes y servicios muy eficientemente. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Que entonces pues se tienen que... Pues eso, en el momento que tienes muchísima abundancia de un montón de cosas, puedes dedicar tus recursos a otras cosas. Lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa es que el consumo no es simplemente el consumo final. Las tasas de... las producciones se hacen, por ejemplo, una fábrica hace hierro. Extrae hierro y pues hace, pues yo qué sé, lingotes de hierro, si es que eso existe, o como se diga. Luego otra produce tornillos. Luego otra produce coches con esos tornillos. Luego otra produce tal. Pero es que los tornillos también se pueden vender. Se puede vender el hierro directamente. Se puede vender el coche. Realmente al consumidor final se puede vender en todas las etapas. Y además, pues se puede vender a las propias empresas todas estas cosas. Tienes un montón de etapas de producción. Y en el momento en que... en el momento que tienes mucho excedente de la etapa final, pues lo que tienes es mucha disposición de etapas previas que puedes dedicar a otras cosas, por ejemplo a capitalizar más. En vez de hacer tantos coches, pues esos recursos los destinas a investigación de mejores coches. En vez de hacer más coches, pues investigas otro tipo de motor, más rentable, más eficiente, más tal. Recursos hay, o sea, de verdad, posibilidades hay muchísimas. Puedes dedicar dinero y recursos a infinidad de cosas que no se acaba. Entonces, no llega un momento que todo es tan tecnológico que hay una crisis, pues que desde la edad de piedra, o desde antes y todo, que estamos capitalizándonos. O sea, la riqueza no es la misma antes que ahora. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde está? O sea, hubo una crisis en el 29. ¿Qué pasa? Que es que ya no... Mira, ya está. Ya se produce todo lo que se podía producir. Ya no tiene sentido producir más. Pues ¿por qué estamos produciendo muchísimo más ahora? Que alguien me lo explique. No tiene sentido alguno pensar que las crisis son por sobreproducción. Porque en el momento en que hay mucha sobreproducción puedes dedicar más recursos a la investigación, a la inversión a largo plazo, a tal, y entonces capitalizar todavía más y conseguir cosas que antes no existían, o vender recursos, pues yo qué sé, vender productos que ni siquiera existían antes. Dedicar a investigación para hacer cosas nuevas. Es que todo el mundo tiene la Play 1. Pues se inventa la Play 2. Ya está. ¿Qué crisis es esa? Se inventa la Play 2 y luego la 3, luego la 5, luego la 27. Y ya está. Mira qué simple. Mira qué simple. Es que, ¿cómo pueden creerse que las crisis son por sobreproducción? Vamos a explicar ahora por qué existen las crisis. De forma muy simple, ¿vale? No es por invertir demasiado, no es por sobreproducir, sino por sobreproducir lo que nadie quiere. ¿Y por qué eso sobreproduce lo que nadie quiere? Porque existen los tipos de interés y la banca central. El momento en que tú tienes una banca central, lo que pasa es que bajan los tipos de interés, porque así funciona. Y entonces finges el precio del dinero, el precio de los intereses, el precio de prestar dinero. Te lo inventas. Entonces, en el momento que tú estás inventándote esa cifra y no dejando al mercado actuar, tú estás inventándote la relación entre ahorro y demanda de dinero. Por lo tanto, en el momento que bajan los tipos de interés, estás fingiendo que hay muchísimo ahorro. Por lo tanto, las empresas y demás se lanzan a invertir a largo plazo porque da una sensación de precios, que todo está pues, a muy corto. O sea, que todo hay... Finges, ¿no? Que hay una sobreproducción. Finges que hay muchísimos recursos disponibles, entonces inviertes a largo plazo, se crea una burbuja y luego llega un momento en que te das cuenta de que no había nada debajo, que todo era falso, que era mentira, que era dinero imprimiéndose, y entonces llega la crisis porque has desajustado todos los precios. En el momento en que desajustas los precios, no estás invirtiendo de forma correcta. Todo el proceso que decía yo de inversión, quiebra y prosperidad, en unas empresas pues lo hacen bien, otros lo hacen mal, y entonces unas quiebran, otros tal, estás coordinando todos los crecimientos porque estás inventando dinero, estás metiendo dinero en el sistema, entonces todas las empresas empiezan a recibir dinero, y entonces empiezan a hacer malas inversiones que simplemente estás cubriendo con dinero inventado, con dinero que no tiene respaldo alguno, y en el momento en que uno falla y no puede dar el dinero, no sé qué, no sé cuántos, sistemáticamente todas las empresas que has coordinado tú en el crecimiento de la burbuja quiebran a la vez porque todo está ordenado y entonces llega la crisis. No son quiebras de malas gestiones, sino que tú has organizado todo el precio y toda la información para que quiebren todas a la vez. Y por eso siempre hay burbuja, crisis, burbuja, crisis, burbuja, crisis, y es por culpa de los bancos centrales.
Así que no tiene sentido lo que está diciendo. Y creo que había una cosa importante que quería Que mencionar. cada cierto tiempo nos hundamos en una crisis hasta la coronilla. Ah, eso. Y entonces, él dice que como las empresas ya han producido todo lo que había que producir y ya no... ya está, pues se inventan una crisis. Quiebran a propósito para que el consumidor, pues, oye, pues no sé, no tiene sentido alguno. Y es que dice que, por ejemplo, la tasa de ganancia es... Esto que dice que la tasa de ganancia es cada vez inferior. Entonces el capitalismo en realidad lo que estaría haciendo es que los trabajadores cada vez se llevasen más parte de todo el dinero producido y que la plusvalía tendiese a desaparecer. Entonces sería maravilloso para los trabajadores el capitalismo, lo cual se demuestra que no es verdad, que en realidad las tasas de ganancia pues tienden a fluctúan con el tiempo, pero más o menos están estabilizadas desde hace siglos. Entonces no tiene ningún sentido. Y no es nada malo, cada uno tiene su parte. Pues cuando hace falta, cuando hay paro y hacen falta muchas empresas, pues la tasa de ganancia es mayor que cuando pues hay pleno empleo y demás. Y que no hay tanto incentivo para crear empresas, sino para, pues yo que sé, que haya más trabajadores. Es que es así de simple. Pero bueno, nos vemos. Venid a Twitch y todo eso. Y aprenderéis y no seréis comunistas.